Sus reportes de diferentes puntos de la ciudad a través del número de periodista. En esta oportunidad
Buen día, chicos. Entonces, hoy día vamos a empezar la materia de anatomía. ¿Ya? Bien, para esta materia les he subido ya material anoche al Classroom. Los que han ido, entrar y han ido estar mirando. Bien, entonces, como siempre, en el Classroom que les tengo en la pantalla. Ya. Ahí en la parte del tablón solamente aparecen los anuncios, así como en el Facebook le aparecen las noticias y van viéndose hacia abajo. Es lo mismo acá. ¿Ya? Entonces, desde la zona de noticias solamente, si ustedes quieren buscar tareas o trabajos o los enlaces, no necesitan estar buscando acá. ¿Ya? Esto solamente es para que les avise a ustedes. Tienen que entrar donde dice trabajo de clase. Ahí está todo. ¿Ya? Aquí van a encontrar ya los enlaces, por ejemplo, siempre son los mismos. Ya ustedes entran ahí y ahí están los enlaces, ¿no? Para la clase de hoy día, ahí está. Para la otra sesión, más abajito. Todo está ahí. ¿Ya? Aquí en libros de apoyo les he puesto se trabó. Ya, ahora sí. Ahí les he puesto dos libros que son el Target, de anatomía humana de la Target. Son de apoyo, ya no es para que ustedes crean que de ahí les voy a tomar examen, es por si quieren profundizar algo más de lo que yo doy. ¿Ya? Entonces, ahí pueden tener los dos libros, si quieren se lo descargan, si quieren lo tienen ahí, eso ya depende de ustedes. Está disponible ahí para que puedan profundizar su lectura. ¿Ya? Debajito de eso está el atlas de anatomía, que es el que yo uso en la clase. ¿Ya? Así que si ustedes desean también pueden descargárselo. Ahí está todito el atlas que yo uso. Están por capítulos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el día de mañana, no sé si hoy día me da el tiempo, porque normalmente no me da. Ya voy a empezar con cabeza y cuello. ¿Ya? Entonces, ahí está, para que lo vean. Bien. Debajo de Atlas está, esto es lo que voy a ver, es simplemente un dibujo para que les enseñe cómo se entiende anatomía. Y aquí donde dice blog, es mi página, ya, esta página es donde está el material que avanzo, ¿no? Le dan clic ahí, se les abre la página, y aquí en la página están los temas que vamos a avanzar, ¿no? Está, como ven, en colorcito azul y rojo. A ver, vamos a ampliar un poquito para que lo vean. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, esos son los temas, ¿no? Por ejemplo, ahí, tema 1 que vamos a ver hoy día. Ahorita vamos a abrir. Están todos los temas hasta lo último. Y cuando ustedes entran a uno de estos, ya se va a abrir una página con el tema, ¿no? Por ejemplo, tema 1, ahí está. Y aquí está lo que vamos a ver hoy día. El concepto, ramas. Esto es en amarillo. Son enlaces que yo les digo para que vayan a aprender algo más de repente. ¿Ya? Entonces ustedes le dan clic ahí, el número del tema, se le abre el tema. ¿Ya? Eso es para verlo en línea. Si ustedes quieren descargarlo para no estar a cada rato entrando ahí o para imprimirlo, eso ya depende cómo ustedes quieren tenerlo. Se van aquí donde dice para descargar todos los temas. Es el último, miren. Bajan desde arriba
hasta el último. Ahí está. Y ahí dice para descargar todos los temas. Hacen clic ahí, se va a abrir una carpeta de Drive. Y aquí aparecen varias materias. Vamos a ampliar igual un poquitito para que lo puedan ver. Ya. Ahí ya lo ven, ¿no? Bien, entonces, ahí como ven, son varias materias. Ya ustedes entrarían a donde dice anatomía, ¿no? Ahí hacemos clic ahí y le aparecen todos los temas. Eso es para descargar. También pueden verlo ahí, ya no hay ningún problema. Ese es un lugar donde pongo yo el material. Así que si ustedes quieren, lo ven ahí, lo descargan, como ustedes quieran. Toda la primera parte que vamos a ver es osteología. O sea, lo que aquí en el blog está por temas. A ver, vamos a ver de qué tema está, qué tema está. Ya. A ver, desde el tema 2 hasta el tema 11, donde dice otros huesos, todo eso está en donde dice osteología, este primero. Ya, ahí ustedes descargan eso, ahí está, del tema 1 al 11. ¿Ya? Bueno, entonces, ya, ahí encuentran el material para descargar, como ustedes quieran. Bien, volviendo blog, entonces, ahí van a encontrar todo lo que necesitan para la materia. Ya está ahí el Classroom. Ya la tarea se va a publicar al terminar la clase, lo mismo que el cuestionario. Ya están aquí programados, si ustedes lo ven, para que se larguen esa hora. Bien. En cuanto a la evaluación, bien, es lo mismo. Vamos a evaluar evaluación continua los cuestionarios, que valdría en total 30 puntos, que sería un promedio de los 8 cuestionarios que van a dar en esta materia. Ya se saca un promedio sobre 30. Ya, eso por si acaso, para que cuando calculen ustedes sus notas, porque ustedes, a menos que ya han dado cuestionarios, saben que ni bien termina el cuestionario, le boto una nota. Ya, entonces ustedes ya pueden promediar. Ya, si bien no es tal vez la nota definitiva, porque yo voy revisando cuestionario por cuestionario y alumno por alumno, examen por examen, para ver que no hay algún error. Ya, de todas maneras, si es que hay uno se corrige, y esos errores generalmente son para subirle en la nota, no para bajar. Ya, entonces, eso les puede servir como una guía para que sepan ya cuál es su nota final. Entonces, un promedio de los cuestionarios sobre 30. El trabajo práctico es sobre 20 puntos. ¿Ya? Lo que es la asistencia a los seminarios es sobre 10. Ya, cada falta le quito un punto. Y lo que es el examen final es sobre 40, ¿no? Así son los 100 puntos. Bueno, entonces sería todo para empezar la materia. No sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos a avanzar. Creo que hay un nuevo, o dos, creo. A ver. Uno. Sí, creo que hay dos. Bueno, los otros son antiguitos que están volviendo. Entonces, para preguntar, hay 3 formas de hacerlo. Uno, escribir en el chat. No cualquier rato pueden hacerlo, escriben en el chat. Yo les respondo, no de que estoy haciendo ajustes, ¿no? Cuando aprovecho para ver el chat. ¿Ya?
La otra forma de preguntar es que levanten la mano. Entonces se van a su pantalla, hacia abajo a la derecha, hay 3 puntitos en el Zoom, le hacen clic ahí y aparece la opción de levantar la mano. Entonces en eso, a mí me aparece aquí una señal, y bien dejo de hablar, les doy campo a que pregunten. ¿Ya? O pueden aprovechar cuando yo me callo a veces para hacer algún ajuste, ahí ustedes pueden activar su micrófono y preguntar directamente, no hay ningún problema, de todas las formas sirven. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, entonces empezaremos la materia de anatomía. Ya. Esperemos, estoy buscando algo que me olvidé incluso ponérselos en el Classroom, que es la pizarra del tema de hoy. ¿Ya? Es por si acaso el único tema el que está en la pizarra, el tema de hoy. Todo lo demás pues lo vemos directo en el Atlas y lo que está en el blog. Bien, entonces, la anatomía es la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo. ¿Ya? Es la ciencia que nos dice cómo somos por dentro. ¿Ya? Te describe cómo son su riñón, sus órganos, ¿no? Corazón, pulmón, cerebro, cómo es cada músculo, cada hueso. Nos ayuda a conocer cómo son las formas de nuestro cuerpo por dentro, lo que no vemos en la superficie. En salud, conocer anatomía en cualquiera de las áreas es importante, ya que como intervenimos con el cuerpo humano, necesitamos reconocer las estructuras donde se encuentran, ¿ya? Qué partes tiene, etcétera, ¿no? Entonces, anatomía es una materia base en las ciencias de la salud, en cualquiera de ellas. ¿Ya? Entonces, eso sería anatomía. Simplemente la ciencia que estudia las estructuras del cuerpo, cómo somos por dentro. ¿Ya? En cuanto al origen de la palabra, la etimología, la palabra anatomía proviene de 2 palabras, ya, que son ana y temein. Ya, aquí hay un poquitito de, ¿qué se llama? Discusión, ¿ya? Porque algunos autores, en vez de la palabra temein, dicen que proviene la palabra tomeos, ¿ya? Son parecidos, pero hay esa discusión. La palabra ana significa sobre, contra, eso nadie lo discute, ¿ya? Eso pertenece a la palabra anatomía. Los que dicen temen, que aquí me falta por si acaso una N en esta pizarra, en el blog está bien, ¿ya? Hay una N aquí entre la M y la E, ¿ya? Es temnein, ¿ya? Los que dicen que es temnein, dicen que eso significa cortar o separar. Y los que dicen que es la palabra tomeos,
significa separar por partes, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, ambos van yendo por lo que significa. En sí, la palabra anatomía, en su significado más crudo, significa cortar sobre algo. En este caso, el cuerpo se agarraba antiguamente, no para estudiarlo, ¿ya? Y se lo cortaba sobre una mesa, sobre un mesón. Bueno, todavía los días seguimos haciendo la morgue para los estudios de biopsia, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra anatomía. Los primeros anatomistas generalmente eran personas que se dedicaban a preparar los cuerpos para enterrarlos, ya los enterradores, los embalsamadores, etc. Entonces ellos, para preparar el cuerpo, tenían que cortar y hacer algunos acomodos, como todavía se sigue haciendo, ¿ya? Sin embargo, aprovechaba para poder estudiar el cuerpo humano. Entonces lo cortaban, miraban, tomaban apuntes, dibujaban, etc. Eso dependiendo del tipo de anatomista. Los primeros anatomistas eran lo que antiguamente se les llamaba los sepultureros, ¿no? Porque el sepulturero era el que se encargaba de preparar el cuerpo desde el principio, ya hasta que lo dejaba enterrado, ¿no? Bien, luego estas personas lo empezaron a formar como una ciencia, y cuando las universidades empiezan a formalizarse, empiezan a aparecer las universidades, estas personas empiezan a dar cátedra sobre el cuerpo humano, ¿ya? Y se dedican a dar docencias. Entonces, eran personas que solamente sabían anatomía, era como si fuese una carrera aparte, ¿ya? Conforme va evolucionando las universidades y las ciencias modernas, ¿no? Entonces ya va siendo absorbido por las ciencias de la salud, ¿no? Siendo perfeccionada en la carrera de medicina. Bien, entonces eso en cuanto al origen de la palabra. En cuanto a la historia, hay en la pizarra, si ven, hay un ancla, ¿ya? Si ustedes le dan clic ahí, les va a abrir una página donde les habla de historia de la anatomía. También en el blog está con letritas de color amarillo. Ahí dice, acá les dejo un enlace, dice, ¿no? Entonces le hacen clic ahí, les va a mandar también a una página donde habla sobre historia de la anatomía. Ya no les pregunto, pero para su curiosidad, para los que quieran de repente leer más sobre ese punto. Ya. Sin embargo, les voy a dar un relato rápido de lo que es la anatomía como historia. Ya como les mencioné anteriormente, los primeros anatomistas eran los sepultureros, ¿no? Los que se dedicaban a eso. Ya, sin embargo, los primeros escritos que escriben el cuerpo humano se encuentran en el Antiguo Egipto. Los primeros escritos que se encuentran, ¿ya? Generalmente lo encontraron junto con una descripción de procedimientos quirúrgicos que ya hacían los egipcios, ¿ya? Eso fue lo primero que se descubrió. Sin embargo, en años posteriores se encontraron otros datos en Asia, ¿ya? Donde incluso más antiguos que los de Egipto, en el cual también se escribía el cuerpo humano. Luego también se encuentra en lo que son los incas y los mayas también, ¿no? Descripción de lo que es el cuerpo humano. Ya, en la época de la Edad Media se tenía muy buen conocimiento sobre anatomía, similar al conocimiento actual. Sin embargo, en la época del oscurantismo, ¿se acuerdan que debe haber en la historia? Ya, se creía que describir el cuerpo humano o estudiarlo era una práctica hereje. Así que fue perseguida por la Inquisición y se quemaron muchos libros de anatomía, textos, etc. La ciencia en sí desaparece como ciencia en esa época, ¿ya? Pero en la época del Renacimiento, como siempre con los dos grandes exponentes de esa época,
David y Leonardo da Vinci, vuelve otra vez a generarse el interés por el cuerpo humano. Ellos tienen dibujos del cuerpo humano describiéndolo como es por dentro y superficialmente. Ya, después empiezan a aparecer otros anatomistas, uno de los más famosos, el doctor Testi Morishita, que por si acaso en los libros se escribe Testú, pero se lee Testi. Ya, este anatomista, ¿ya? Dibuja y describe el cuerpo humano de una forma muy detallada, ¿ya? Y recopila información sobre lo que es el origen de los nombres. Ya, actualmente su libro, que sigue todavía, por ahí lo van a encontrar, pero es bastante difícil conseguirle, carito, que es justamente Anatomía Humana de Testi. Ya, el libro, sí, no el compendio, pero el compendio lo van a encontrar en cualquier rincón. Es simplemente un resumen con muchos errores, no sirve. Ya, pero el verdadero libro de Testi tiene muchos detalles anatómicos y mucha información incluso sobre por qué se le llama una cosa a otra cosa. Después aparece otro que es el doctor Latarjet, que es discípulo de Testi, pero Latarjet era europeo, Testi era japonés. ¿Ya? Y empieza también a elaborar gráficos muy interesantes sobre lo que es el cuerpo humano, ¿no? Actualmente esos son uno de los dos libros más completos que hay. Ya justamente por eso le subí el Latarjet. Le subiría el Testi si lo tuviese, pero no lo tengo en PDF. ¿Ya? Bien, posteriormente aparecen otros más. En Rusia, por ejemplo, Sobota, ya en España, Rubier, ya aquí en América Latina aparecen varios, el doctor Flores, en los americanos, la doctora Grace, ¿no? Que incluso están hecho una serie con ese nombre, pero existe un libro llamado Grey's Anatomy, que es un libro de anatomía muy interesante, ¿ya? Bien, entonces actualmente tenemos como exponentes de anatomía a esos personajes. Son grandes anatomistas. Ya, desde mi punto de vista, el mejor es Testi. Bien, entonces es un poquito, un relato rápido de cómo es la historia, la anatomía. ¿Ya? Bien, vamos a ver las ramas de la anatomía. Bien. Bueno, entonces, anatomía tiene lo que se le llaman las ramas y las divisiones. ¿Ya? Empezaremos con las ramas. La primera rama de la anatomía es la anatomía descriptiva. Es la que vamos a ver en esta materia, ya que anatomía descriptiva es la anatomía que deben aprender todos los que están empezando anatomía. ¿Ya? La anatomía descriptiva estudia el cuerpo dividiéndolo en órganos. Desde el punto de vista de la anatomía, todo el cuerpo está formado por órganos. Y aquí vale la pena aclarar que es un órgano. Ya lo vamos a hacer más adelante, pero hay que aclararlo para entender. Lo que pasa es que normalmente, si nosotros decimos órgano, la gente piensa en riñón, corazón, pulmón, cerebro. Si bien son órganos, esos son las vísceras. Pero cada músculo, cada hueso, son un órgano, ¿ya?
La definición de un órgano es una estructura formada por células, ¿ya?, del mismo tipo principal, ¿ya?, o de un mismo tejido principal, ¿ya? Entonces, un músculo, por ejemplo, es eso. Un riñón es eso también. Un hueso es eso. Toda la piel es un órgano. Toda la grasa es un órgano. Los ojos, cada uno es un órgano. La lengua, un órgano, etc. Y entonces la anatomía descriptiva, estudia el cuerpo, lo divide así, en órganos. Y nos va a hablar órgano por órgano. Eso significa músculo por músculo, víscera por víscera, hueso por hueso, ¿ya? Entonces, esa es la anatomía descriptiva, ¿ya? No se olviden, lo divide en órganos y lo estudia así. Y como su nombre dice, lo va escribiéndolo cada uno, ¿no? Nos dice su tamaño, peso, forma, detalles, hasta el color, ¿no? Lo escribe bien a detalle. Claro que nosotros no vamos a avanzar tan profundamente, ¿ya? Pero sí vamos a hablar de cada órgano del cuerpo. Y luego viene lo que es la anatomía regional o topográfica. Este tipo de anatomía estudia el cuerpo dividiéndolo en regiones. Entonces, lo primero que hace es darnos los límites de cada región. Nos dice esta región empieza aquí, termina acá, etc. Ya una vez que nos da el límite de esa región del cuerpo, nos va a decir qué órganos hay en esa región. Y empieza hablando de la piel. Te dice qué tipo de piel es, qué tipo de grasa. Luego habla qué músculos hay, qué huesos, ya, qué arterias pasan por ahí, qué venas, nervios, etc. Ya. La parte más importante de la topográfica no es el decir qué hay en cada región, sino las relaciones. La anatomía topográfica es la que te dice cómo están relacionados los órganos. Eso significa quién está delante, quién está atrás, a un lado, al otro lado, etc. ¿Ya? Te ubica las cosas en la región. Bien, luego tenemos la anatomía aplicada. Bueno, ahí en la pizarra me falta una anatomía, que no la puse, pero que está en el blog, que es la anatomía comparada. La anatomía comparada es la que compara las estructuras de un ser vivo con otro, ¿no? ¿Ya? Lo que pasa es que todos los animales tenemos las mismas estructuras con diferentes formas, ¿ya? Entonces, hace una comparación de eso. Es la anatomía que estudian principalmente los veterinarios, pero también en salud humana necesitamos a veces conocer esa comparación con otros seres vivos, principalmente cuando se hacen estudios biológicos, comparativos, genéticos, sobre enfermedades que se deben estudiar en animales y no en el ser humano, ¿ya? Bien, luego estaría la anatomía aplicada, como les decía, que es también llamada anatomía clínica. Es la anatomía que relaciona las partes del cuerpo con el diagnóstico y el tratamiento, ¿ya? Es la que nos dice cómo, ¿ya? Una parte del cuerpo es relacionada con síntomas o cómo identificar signos, detalles, ¿no? Yo les hablo en parte de aplicada conforme voy avanzando. Les voy a decir, esta parte es importante por tal cosa, si de paso no conocer tal enfermedad o para alguna cosa así, ¿ya? Ya van a ir viendo eso. No les profundizo mucho, pero lo necesario. Anatomía comparada, Tatiana. Bien, luego estaría la anatomía microscópica. Bueno, en realidad la anatomía se divide en dos, ¿no? La microscópica y la macroscópica. Pero la macroscópica es el conjunto de lo que es la topográfica y la descriptiva. Así que por eso no está en la pizarra. Pero la microscópica es la que estudia las estructuras que para poder observarlas necesita el microscopio. Ya estamos hablando de las células y los tejidos.
Incluso la anatomía microscópica se la puede ver en citología e histología. Ya la citología habla solamente de las estructuras celulares, histología de los tejidos. También se puede llamar citohistología. Sin embargo, hay la tendencia a separarlo en dos ciencias diferentes, ya que anatomía microscópica sería solamente descripción, como es la anatomía. Y cuando se habla ya de citología e histología, se está ampliando ya a lo que es la función también, ¿ya? Sin embargo, todavía no hay una separación formal, así que sigue todavía dentro de lo que es anatomía microscópica. ¿Ya? Luego estaría la anatomía del desarrollo. La anatomía del desarrollo es la que nos dice cómo nuestro cuerpo va cambiando a través de los años. ¿Ya? Sucede que nuestro cuerpo va a ir modificándose durante toda la vida. Si bien la mayor parte de estas modificaciones ocurren cuando somos niños y adolescentes, no paran hasta el día que nos morimos, por si acaso. ¿Ya? Los huesos, por ejemplo, son los que más se notan esos cambios. ¿Ya? Hay huesos como por ejemplo el sacro, que nacemos con 5 piezas del sacro, que son las vértebras sacras, que recién terminan de fusionarse cuando está empezando la pubertad y forman un solo hueso, el hueso sacro. ¿Ya? Hay huesos como el maxilar superior, que son 2 huesos, que hasta más o menos 40 años son 2 huesos separados. Y a partir de ahí se empieza a fusionar en una sola pieza. O los huesos del cráneo, lo que son los frontales, los parietales y el occipital, que también están separados, pero cuando la persona alcanza los 60 años, se empieza a fusionar en una sola pieza. Entonces, los cambios óseos principalmente no se detienen hasta el día que nos morimos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice la anatomía del desarrollo. Obviamente hablará más de la niñez y del adolescente. Ahora, pero no solamente abarca eso, sino abarca desde antes de nacer. En realidad, la anatomía del desarrollo nos empieza a hablar desde el momento de la concepción, de que se junta un espermatozoide y un óvulo, y a partir de ahí cómo vamos cambiando. ¿Ya? Esa parte que estudia desde la concepción hasta el nacimiento se llama embriología, que forma parte de la anatomía del desarrollo. ¿Ya? Bien, esas serían las ramas de la anatomía. ¿Ya? Se va a cortar en segundos. Ya saben, vayan al segundo enlace que está ahí en el Classroom. Entonces, nos vemos en la segunda parte de la clase. Vayan entrando rapidito, que ahí ya no necesitan esperar a que yo le dé permiso. Automáticamente van a entrar, le den clic en el enlace. Bien, entonces vamos yendo a ese otro.